Familia, buenas tardes. Como todos los sábados, nos comenzamos a reunir haciendo una pausa a todos nuestros quehaceres y especialmente en estos momentos que tenemos nosotros de aislamiento o tenemos cuarentena o tenemos alguna enfermedad que no podemos salir de casa, y lo mejor que podemos hacer, y más aún los que no tienen ninguna enfermedad y todos también están haciendo una pausa a sus quehaceres. ¿Para qué? Para estudiar la palabra de Dios. Le vamos a dar una hora a nuestro Dios, vamos a aprender de su escritura y simplemente vamos a leer lo que Él nos dejó en su escritura para nosotros seguir aprendiendo de Él. Familia, tenemos una lista muy larga de las peticiones y cada vez van a ser más largas porque Dios nos pide que nosotros le demos a Él todas nuestras cargas, le demos todas nuestras angustias, lo que necesitamos y lo que nosotros queremos, que le dejemos a Él y que Él se encarga de obrar en cada una de nuestras peticiones, siempre aprendiendo a esperar su voluntad de nuestro Dios. Primo Quique pide por la salud de su cuñada Lucía para que Dios obre el día martes que tiene su operación. También pide por su tío en Piura, Alfredo Huertas, que tiene problemas con sus riñones. La prima Leticia pide por la salud de su hermana también, de Lucía, y que Dios la proteja en esta intervención que va a tener esta semana, y por la salud de todas las familias y por todo lo que están sufriendo el tema del COVID que hoy nos está atacando. Mi hermano Quique pide por el momento difícil que estamos atravesando, todas las familias, por los que perdieron algunos seres queridos, hijos, amigos, hermanos, padres, todo. Que Dios le dé mucha resignación, que Dios con su palabra obre y le dé la tranquilidad que ellos vivían antes, pero que ahora ya perdieron a ese ser querido, y pide, mi hermano, para que Dios obre en los corazones de cada uno y que el mundo, y pide por el mundo, porque el mundo se cuide y se proteja para que nosotros nos dejemos orar por Dios. La señora Doris, don Andrés está pidiendo por su esposa, por la señora Doris, y pide por él también, por su salud, porque estamos en el centro y cada vez el virus se acerca más. Y aparte de las enfermedades que tenemos, del contagio que nos acecha cada día más, también tenemos otras enfermedades que también don Andrés está pidiendo que Dios le ayude y le proteja a los dos, a su esposa y a ella. Pilar pide por su prima Lucía, por la salud de que ella también el día martes tiene la intervención, y por sus padres, por don Andrés, por el señor Doris, por sus hermanos. Pide por todos ellos para que Dios los proteja, los cuida y los tenga bien de salud. Mi mamá está pidiendo por la sanidad de todos, para que este virus pare, para que el mundo encuentre la vacuna y nos dé tranquilidad. La prima Lucero pide por su hermana Lucía y porque nosotros, nuestro Dios, nos dé la esperanza y la fe no decaiga, que siga aumentando la fe. Yo hace 3 semanas que fuimos contagiados con el virus, estuvimos pasando por 2 semanas muy graves, pero nuestra fe tiene que estar ahí, nuestra fe tiene que seguir fuerte, sabiendo que Dios sabe lo que pasamos y sabiendo que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Mi comadre Mari pide por la salud de todos los que estén pasando por este mal, todos los que estén contagiándose y los que no están contagiándose. Estamos pasando por este mal momento, pide por la salud de cada uno de nosotros. La señora Inés pide por todo lo que están pasando en este mundo y que todos los que estén firmes, pide que sigamos firmes en la fe. Lo mismo que está pidiendo la prima Lucero y lo que pedimos todos, seguir firmes en la fe. Mi cuñada Moni pide por todos los hogares que recibieron la pandemia y por los que no, y lo que estamos reunidos ahora, y que reconozcamos a Dios que Él tiene el poder. Esa es una buena petición, que nosotros tenemos que reconocer que Dios es el único que tiene el poder. Nosotros sabemos cuándo nacemos, por lo tanto, cada año celebramos nuestro cumpleaños, pero no sabemos cuándo morimos. Y es lo mismo, Jesús es al contrario. Jesús sabe cuándo murió, porque Él celebra la resurrección. Entonces, ahí es lo que nosotros tenemos que reconocer, que Dios tiene el control de nuestras vidas. Él
nos creó y Él pide que, que también nosotros le reconozcamos como su creador. La prima Liz también pide por el tío Antonio Grados, que Dios lo proteja y Dios lo tenga en su mirada, porque él a veces sale, a veces tiene unas escapadas y pide por la salud de él. Si hubiera alguna petición más, mi estimado Julián, si tuvieras alguna petición o cualquier otro presente, si tuviera alguna petición. Muy bien. Entonces, también acordémonos que Jesús nos ofrece y nos da una gran esperanza de vida cuando nos dice Sí, rezo por mi hermano y por mi mamá. Muy bien, Julián. Vamos a ponerle en oración a su hermano y a tu mamá, Julián. También tenemos que tener bien claro que Jesús nos ofrece que todo aquel que creyera en Él no morirá, mas tendrá vida eterna. ¿Y cómo se da eso? Si la gente está muriendo. Pero es que Jesús se refería a lo espiritual. Y ahora vamos a entender lo espiritual. La semana pasada entendimos lo espiritual cuando Dios dijo que hará al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios es espíritu. Y si hablamos que Dios hizo a su imagen y semejanza, entonces nosotros somos espíritu. Cuando Dios nos hizo a nosotros de barro, el barro no se levantó, se quedó tirado hasta que Él sopló aliento de vida. Nos dio el espíritu y ahí recién nosotros nos pudimos levantar y tener vida. Entonces, cuando nosotros dejamos de existir, cuando morimos, se llama separación. La muerte es separación. Separación del espíritu y del cuerpo. El cuerpo va al polvo donde fuimos creados. Y el espíritu es el que va a la vida eterna. El espíritu, como es semejante a Dios, el espíritu no muere. El espíritu no muere. Obedezcamos o no obedezcamos, reconozcamos a Dios o no reconozcamos, el espíritu no muere. Lo que tenemos que hoy en vida edificarnos para dónde va el espíritu. Vamos a hacer una oración. Vamos a entrar en reverencia a nuestro Padre. Nos ponemos nosotros, como ustedes gusten, nos concentramos y hacemos la oración. Amado Padre, te damos gracias. Gracias, Padre. Te damos porque reconocemos tu poder. Reconocemos, Padre, que tú eres nuestro creador. Y te damos gracias por este infinito amor que tú nos demuestras. Por el amor que tú nos demuestras. Te damos gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo que muera por nosotros. Y nosotros te amamos, Padre, porque tú nos amaste primero, porque tú nos demostraste el amor. Y te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú nos escuchas y sabemos que tú estás pendiente de esta pequeña reunión que hacemos todos los sábados. Padre, ahí tenemos unas peticiones que fueron nombradas. Te pedimos que obres en cada una de ellas, Padre. Sabemos que tú las sabes, pero también sabemos que tú nos pides que nosotros te lo pidamos, que nosotros te digamos, que nosotros te dejemos la petición así como ahorita acabas tú como nosotros acabamos de hacerlo. Y también, Padre, reconocemos que tenemos que saber esperar a que todo lo que nosotros hacemos sea en tu voluntad. Gracias, Padre, por darnos entendimiento en tu palabra, por dejarnos tus escrituras, el cual hoy vamos a leer y vamos a aprender de ti y vamos a saber y conocer la luz que tú dejaste, Padre. Todas estas cosas, Padre, te pedimos siempre pidiendo el perdón de nuestros pecados y pidiendo, Padre, que todo aquel que nos reunimos el día de hoy, que tú lo bendigas a cada hogar que hoy se está reuniendo por esta vía y a todos los que puedan ver, tanto en video o como en cualquier otra vía, el estudio que vamos a hacer ahora. Que bendigas a cada hogar y que bendiga en salud y en todas las necesidades físicas que aún necesitamos en este mundo. Todas estas cosas, Padre, te pedimos siempre pidiendo el perdón de nuestros pecados y pidiéndote que tú seas el que nos enseñes a perdonar al que nos ofenden, pero que todo sea en tu divina voluntad. En el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto. Amén. 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 Amén, familia. Vamos a hacer un cántico que ya Camila había separado. Que Camila lo tenía. ¿Dónde está? Pero antes del cántico vamos a leer
Aquí. En 1 Corintios 14:40. En 1 Corintios, ustedes lo pueden anotar, si lo pueden buscar rápido, lo pueden leer. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Dios nos pide que todo lo que nosotros hagamos para adorar a Dios, que se haga decentemente y con orden. Dios ahora no es un Dios de espectáculo, no es un Dios de desorden, es un Dios que nos pide que hagamos todo en orden. Por ejemplo, la oración que hicimos, las peticiones que hicimos nosotros, le hemos dejado a una persona que dirige la oración. Entonces todos nos quedamos en silencio y dejamos que mi petición sea dirigida por medio de la oración. ¿En quién está encargado de hacer la oración? Ponemos el orden en que primero empezamos con la oración, un cántico, estudio de los versículos, otro cántico y nuevamente la oración. Ese es el orden. Esa es la decencia que Dios nos pide. Entonces, a eso se refiere todo lo que nosotros venimos ordenando el proceso del estudio bíblico. No es porque nosotros querramos hacerlo así, sino que Dios nos enseña que todo lo que hagamos se haga decentemente y en orden. ¿Cuál es el cántico, Camila? En el verde, ¿no? Bien. Ahora es el 1. Ok. Vemos ahí la merced. Agrándalo, Robert. Aquí. Vemos, lo vemos todos. La merced de nuestro Padre. ¿Qué número es? El número 135. ¿Lo vemos en la pantalla? Merced 135. Sí, la merced de nuestro Padre. Sí, de nuestro Padre. Correcto. Entonces, si lo tenemos, si lo tenemos, cantamos. La merced de nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arroja su luz al mar. Que si hay náuseas pereciendo, los podréis así salvar. Reina noche de pecado, ruge a irá derramar. Almas hay que van buscando esas luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar. Que si hay náuseas pereciendo, lo podréis así salvar. Ten tu lámpara encendida, en la tempestad habrá algún náufrago perdido, y tu luz le salvará. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar. Que si hay náuseas pereciendo, lo podréis así salvar. Amén, familia. Amén. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar. ¿Cuál es el faro? ¿Cuál es la luz que tenemos que arrojar al mar? Porque puede haber un náufrago perdido, y por esa luz se va a guiar para llegar a la salvación. Esa luz es la que estamos haciendo ahorita, lo que estamos leyendo. Esa luz es la que Dios quiere que nosotros la arrojemos al mar y que la mantengamos prendida todo el tiempo. Y hoy lo estamos haciendo nosotros. Muy bien, familia. Hoy sí se escuchó mejor que la semana pasada. La semana pasada, Roberto, no sé qué le pasó. Bien, vamos a hacer el estudio del día de hoy. Es
la conversación que tuvo Pedro con Cornelio. Pedro con Cornelio. Pero tenemos que entender en qué tiempo fue esa conversación. Esa conversación fue cuando Jesús ya había resucitado. Entonces vamos a ver el tema de que cuando Jesús inicia esta etapa del nuevo pacto. Primero tenemos que ver que en toda la Biblia tenemos 3 etapas del pacto de Dios y de la comunicación de Dios con el hombre. La primera etapa es la etapa o la era de los patriarcas, donde Dios se comunicaba con el hombre. La segunda era es la era mosaica, cuando el encargado era Moisés, comenzó a llevar a su pueblo. Ya Dios creó su pueblo, ahí el pueblo judío. Y la era que estamos hoy presente en este momento es la era cristiana, donde el único encargado de la comunicación con Dios es Jesucristo. Y Jesucristo nos da ahora por medio del Espíritu Santo, que es la palabra de la Biblia. Es la única comunicación ahora, Jesucristo. Vamos a ver en Jeremías 31:31, el primo Quique. De tal manera que para He aquí vienen días, dice Jehová, cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Eso es, gracias, primo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en las cuales haré nuevo pacto. Esto fue profetizado con Jeremías muchos años atrás, donde Dios tenía su pacto con su pueblo. Primero tuvo el pacto con los patriarcas, después ya con su pueblo que él formó, que son los judíos. Y ahí dice, y vienen días que, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Y cuál es ese pacto? El pacto del pueblo de Dios, que es los cristianos, que es la iglesia. Ese es el nuevo pacto, el cual lo estamos ahora. Y vamos a leer que dice primo Carlos, en Mateo 3. Arrepentidos. Y diciendo, arrepentidos, que el reino de los cielos se está acercando. El profeta Juan el Bautista viene profetizando y viene alertando al mundo, al pueblo. ¿Y dónde lo alertó? En el mismo Jerusalén. A los mismos judíos le venía diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se viene el nuevo pacto, se viene la nueva era. Así que arrepiéntanse porque ahora ya no va a ser solo el pueblo judío, sino viene un nuevo pacto. Entonces, ahora vamos a ver qué dice en Juan 1:29. Hermano. Ya. Un segundo, por favor. El Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, hermano. La semana pasada, Fernando, que también se conectó con nosotros, nos dijo que Juan el Bautista y Jesús se conocían de niños. Eso pasa, o eso puede ser o no puede ser, no lo sabemos, pero nosotros leemos el Evangelio de Jesús, que cuando Jesús inicia a partir de 30 años. Entonces, Juan el Bautista fue anunciando el Evangelio, diciendo, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Juan no sabía quién era el Mesías, no conocía quién era, porque le dijo a Dios, ¿y cómo voy a reconocer? Digo, donde veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma, él es el Mesías, el Cristo. Entonces, cuando Juan vio a Jesús, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo reconoció y ya él venía anunciando que se acercaba el reino de los cielos y lo identificó al encargado de hacer el cambio del nuevo pacto. Ahora vamos a ver, señora Inés,
en Isaías 53. Aquí vamos a conocer cómo era Jesucristo. Hay que tener bien en claro todo lo que estamos presentes y todo lo que vamos a oír, estamos oyendo este mensaje, esta escritura. Aquí nos va a identificar y nos va a describir cómo es Jesucristo y cómo murió. Vamos, señora Inés, Isaías 53, del 2 al 7. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentados en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, edades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos con Jehová, cargó en él pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Gracias, señora Inés. Gracias. Este es Isaías, el profeta Isaías, y él lo anunció muchos años atrás, antes que venga Jesucristo. Entonces, en el Isaías 53, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz seca, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que no le deseemos. Ese era su rostro de Jesucristo. Hay que entender cómo es Jesús. Nunca tuvo parecer para que no lo deseamos. Era como una raíz de tierra seca. Así lo describe el profeta Isaías a Jesucristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él vino a los suyos y los suyos lo despreciaron, no lo reconocieron. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue por nuestras rebeliones, por nuestro pecado. Él sufrió todo esto. Molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, no hay una persona, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si nosotros vemos cuando él murió o cuando lo agarraron, él estaba en oración en el monte con todos sus apóstoles. Pero cuando a él lo agarraron, todos se apartaron, todos se escondieron. Y Pedro, Pedro, Juan y Jacob, son los que estaban con él en plena oración. Pedro fue el que lo negó 3 veces, y los demás se desaparecieron. Todos como ovejas nos descarriamos, dicen. Todos como ovejas nos descarriamos, para cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él todos los pecados de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, nunca se quejó. Jesucristo recibió las bofetadas, los escupitazos, el desprecio de su pueblo, el cambio que le ofrecieron. ¿A quién prefieres? ¿A Barrabás o a Jesús? Y todos, la comparación que le hizo su mismo pueblo, de compararlo con un ladrón, con el hombre más despreciado, lo compararon a Jesús. Y aún así, eligieron a Barrabás. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero,
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todos creían, Satanás en ese momento creía que había ganado la victoria. Pero cuando veimos en Génesis 2, y vemos cuando dice Dios le da la maldición a Satanás, a la serpiente, que dice, y él te herirá en el calcañar, y tú le herirás en el talón. O mejor dicho, tú le herirás en la cabeza, dice a Satanás. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesús muere en la cruz, ese para Dios, para Jesús, simplemente fue una mordida de la serpiente en el talón. Pero cuando Jesús resucita, cuando Jesús se levanta entre los muertos después de 3 días, ese es como darle en la cabeza a Satanás. Ese es herirle en la cabeza, y Jesús se levanta con poder. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia. Ahora leemos, Leticia, Juan 14:6. Juan 4 me dijiste. 14. A ver, Juan 4:6. en 14, prima. 14. Sí. Okay. Uy. Me sale. Un minuto, Jairo, por favor. No, sí, búscalo primero con tranquilidad. Recordemos muy bien esa escritura cuando nosotros queramos visualizar en nuestra mente cómo era Jesucristo. Ya lo leímos, acuérdense, y busquen en la Biblia Isaías 53. Isaías 53, y van a ver el rostro de Jesucristo. Es importante leer esto para nosotros no dejarnos engañar. ¿Cómo es Jesucristo? ¿Quién era Jesucristo? Y cómo murió por nosotros. Ya. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nada viene al Padre sino por mí. Jesús eso lo dijo antes de morir, porque él le acaba de anunciar a sus apóstoles que es necesario ir a Jerusalén para padecer por los ancianos, por los sacerdotes judíos. Y entonces los apóstoles dijeron, Señor, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Con quién nos quedamos? Tú te vas y nosotros... No, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Esto es muy claro. Con esto nosotros tenemos que sustentar la oración para Jesucristo. Por eso cuando terminamos nuestra oración decimos, y todas estas cosas te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para que Él pueda subir nuestras peticiones al Padre. Yo soy el camino. ¿Cuál es el camino? ¿Por dónde tengo que ir? Por Jesucristo, porque Él es el camino. ¿Y cómo tenemos? Con verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo. Su evangelio lo va a identificar. ¿Y qué nos promete? La vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y de ahí nos dice que si nosotros queremos llegar al Padre, nadie llegará al Padre si no es por mí. El único camino para llegar a Dios, para llegar al Padre, es Jesucristo. Y vamos a ver ahora cuando Jesucristo ya resucita, cuando Jesucristo viene con el poder. Vamos, prima Lucero, Mateo 28. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, prima. Cuando Pedro y los demás apóstoles predican por primera vez el Evangelio,
en el día de Pentecostés, 50 días después que murió Jesús, 50 días. Cuando Pedro les dice a los judíos, ustedes, al que mataron, al que lo bofetearon, al que lo pisotearon, al que lo menospreciaron, Dios le ha hecho el Cristo, el amo y Señor del cielo y la tierra. Imagínense cómo se sentían los judíos en ese momento. A ese que ustedes lo mataron, a ese que lo compararon con Barrabás y eligieron a Barrabás en lugar del otro hombre, a ese Dios le ha dado todo el poder. Y Jesucristo le dice, le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ahí le da la orden. Este se llama la gran comisión. Ir por todo el mundo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Enseñándoles, ahí es donde reciben el don del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes hasta el final de los días. Amén. Ese es Jesucristo. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Él vino, demostró ser el Hijo de Dios, no con palabras, sino con hechos. Porque lo que él hacía era solamente una persona que tenía que estar con Dios para hacer lo que Jesús hacía. Fue reconocido por los que eran de Dios y por los que tenían la clara visión, fue reconocido como Hijo de Dios. Pero los grandes sacerdotes, los grandes religiosos, los que se llamaban ser religiosos, fueron cegados porque estaban con Satanás. No veían el mensaje, no veían la profecía y lo acusaron y lo mataron, lo mandaron a matar. Pero Jesucristo de ahí resucitó y vino con poder. ¿Pero por qué murió? Porque era necesario morir para que nosotros podamos, por su sangre clavada en la cruz, por su sangre que fue derramada en el madero, en la cruz, por esa sangre bendita, ahora nosotros fuimos comprados y nosotros somos la iglesia y nosotros pertenecemos a la iglesia. Ahora vamos a entrar a Hechos. Hechos fue la conversación de Pedro con Cornelio, cuando Jesús ya había mandado a los discípulos a evangelizar a todo el mundo. Ya no solo los judíos, porque ahora si un judío quería ser discípulo de Cristo, tenía que hacer la obediencia, tenía que volver a nacer. Pero Jesús le mandó, y los apóstoles, aquí nos va a dar una gran enseñanza, los apóstoles predicaban por inspiración. Ellos hablaban y al día siguiente ni se acordaban lo que hablaban, porque ellos hablaban por inspiración. Ahora lo vamos a identificar. Vamos a leer, mamá, comenzamos con Hechos 10, 1 y 2. Ya. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí empezamos. Decía, había un hombre llamado Cornelio. ¿Quién era Cornelio? ¿Cómo lo identifica la Biblia a Cornelio? Era un hombre, dice, piadoso, temeroso de Dios y que hacía limosnas y oraba mucho a Dios. Cornelio era judío, no era judío. Cornelio era romano. Él era del ejército romano. Cesarea era una ciudad romana en la orilla del Mediterráneo, en Judea. Fue el cuartel general del gobernador romano de la provincia de Judea. Y Cornelio fue un oficial en el ejército romano al mando de 100 soldados que llevaba el nombre La Italiana. En ese tiempo, recién Jesús había fallecido, habrá pasado ya un promedio de 70 días, 80 días, estaba fresquecito, estaba recién fallecido, ¿puedes fallar? Recién había dado la orden Jesús, ir por todo el mundo y predicar a todas criaturas, recién, pero los apóstoles todavía no lo hacían. Ellos iban a los judíos y le predicaban a los judíos, pero no entendían todavía el mensaje. Entonces, Cornelio no era judío, Cornelio era romano, era un gentil. Y era supuestamente, como era un soldado
al mando de 100, él había participado en la muerte de Jesús. Todos los romanos sabemos que hicieron, son los que lo llevaron todo. Entonces, por el tiempo y por el mando que él tenía, entonces había participado. Y aquí dice, Cornelio estaba al mando de 100 soldados, por la, ¿cómo se llama aquí? Por la compañía llamada la Italiana. Cornelio era piadoso y temeroso de Dios, y que daba limosnas al pueblo, a los más necesitados. Cornelio ayudaba. Cornelio conocía mucho de la ley de Dios, de la fe judía, y oraba mucho a Dios y buscaba tener una comunión con Dios. ¿Ustedes conocen en este momento alguna persona buena que apoye, que si ve a un necesitado, le da un plato de comida, le da una propina? Una persona buena y que teme de Dios. ¿No conocemos a alguien ahora en este mundo? Sí, conocemos. Nosotros somos personas buenas. El primo Quique, don Andrés, la prima mi comadre Mari, mi hermano, todos tenemos ese sentimiento de somos buenos y le oramos a Dios. Le oramos a Dios, damos limosnas, pero vamos a ver que esto no es suficiente. Vamos a ver qué dice en Hechos 10, 3 y 4. Le toca a mi comadre Mari. Tu audio, comadre. ¿Tú lo has mutado? Tu audio, comadre, está desconectado. Ya, ahí. Ya. Sí. Entonces vinieron Moisés y Aarón al faraón. Hechos 10, Hechos. Éxodo, ¿no es? Sí, Hechos 10, 3 y 4. ¿No es Éxodo? Éxodo, ¿no? Hechos. Hechos, tienes que ver, Hechos. No veo. Ay, me tendrás que esperar. Hechos, como lo que hicieron de Piura, Hechos. Ya, ok. Hechos 10. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No ve? 3 y 4. 3 y 4. Ya ven. Estoy cieguita. Una tarde alrededor. Una tarde alrededor. No, te lo juro que no veo. Ya no veo nada. No, Javi, ayúdame. Ay, te lo juro que se me han roto mis lentes. Una tarde alrededor de las 3. Ajá. Oh, espérate que venga la familia. Se me han roto mis lentes. Yo lo había copiado aquí, mira. Ya, comadre, para poder leerlo, lo había copiado aquí. Ah, está bien, está bien. Con letras ahí aquí. lo voy a leer. Ya, Vio, hablando de Cornelio, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cornelio, ahí como en el libro que tiene mi comadre, en la Biblia dice las 3 de la tarde, es correcto, porque dice la hora 9 era como las 3 de la tarde. Los judíos tenían sus horas por dividido y esas son las horas que ellos oraban. La hora de las 3, esa fue la hora de costumbre que los judíos oraban. Entonces Cornelio conocía mucho las costumbres judías y él se fue a orar. Y tuvo una visión. La visión no fue un sueño, ni tampoco fue algo que él vio. Esta visión fue lo que vio Cornelio con el ojo de la mente. Muchas veces uno está despierto y en la vista de la mente, ahí es donde se le presentó el ángel. Es una visión que tuvo y le informó y le dijo con el ojo de la mente de Cornelio, que fue muy bien visualizada por Cornelio. Acá también nos demuestra que Dios escucha al justo y también al de corazón contrito, humilde y piadoso. En la Biblia siempre nos dice que Dios no oye al pecador, que oye a los justos, a los que lo obedecen, pero también oye al que lo está buscando,
al piadoso, al de corazón contrito y humillado, a él está esperando Dios que venga y lo oye. Entonces Dios le pone en el camino correcto. Vamos a ver qué dice prima Fabiola en Juan 9. Juan 9:31. Ya está. ¿Ya? ¿Dónde está? He sabido que Dios no escucha a los pecadores, pero el que honra a Dios y cumple su voluntad de Dios, lo escucha. La palabra lo dice. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si uno viene temeroso y el que lo honra a Dios, a ese oye. Entonces, ¿qué pasaba con Cornelio? Cornelio no era judío y terminó la temporada de los judíos. Ahora viene la temporada cristiana donde todos tenemos que ser discípulos de Cristo. Y ahora ya no solo los judíos, sino todo el mundo. Y Cornelio le oraba a Dios, al Padre, daba limosnas y conocía la fe judía. Entonces Cornelio estaba buscando tener comunión con Dios. Vamos a ver qué dice ahora en Hechos 10, 5 y 6. Primo Quique. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Jope es una ciudad junto al mar. Entonces, el ángel le dice a Cornelio, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, al que le tienen por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene en su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea, Cornelio, era un hombre piadoso, un hombre que daba ofrenda, ayudaba a los pobres y que oraba mucho a Dios. Es un hombre que se parece a nosotros, que se parece a todos los que somos de corazón humilde, que somos de corazón bueno, que si vemos a un mendigo tirado ahí, que le queremos ayudar. Si vemos a alguien que está necesitando, alguien que toca mi puerta y me pide un plato de comida, yo lo ayudo. Si no tengo comida, con alguna fruta, o si tengo dinero, le apoyo con dinero. O sea, Cornelio tiene los mismos sentimientos de un hombre bueno, un hombre piadoso, temeroso de Dios. Y en las noches y cualquier hora, él le oraba a Dios. Acá en estos versículos nos demuestra que Cornelio no conocía a Pedro por todas las indicaciones que le describen y cómo ubicarlo. El ángel le dice cómo es Pedro, quién es Pedro, hasta le da su sobrenombre. Es Simón, que le dicen Pedro, y se encuentra en la casa de otro Simón, el curtidor. Manda a buscarlo, le describe cómo encontrarlo. Y cómo Cornelio estaba orando a Dios. Él buscaba tener una comunión con Dios. Entonces, aquí es claro que Cornelio y Pedro no se conocían. No se conocían. Vamos a ver ahora en Hechos 10, 7 y 8. Primo Carlos. Ido el ángel que hablaba con Cornelio. Este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. ¿Qué hizo Cornelio? Si él era un hombre temeroso de Dios y le oraba siempre a Dios, era un hombre piadoso, bueno, no dudó en su visión, no dudó en que en verdad el ángel le estaba dando un anuncio y que era un anuncio de Dios. Y él lo que hizo, le obedeció al ángel, le obedeció. Después de recibir la visión, Cornelio obedece al mandato y envió a 2 de sus hombres, 2 hombres de su casa. Él tenía en ese tiempo había muchos esclavos, sus criados, él tenía sus criados, mandó a 2 y a un soldado, dice, en busca de Simón el Pedro. Y vamos a ver que dice Hechos 10, 9 y 10. Hermano, Hechos 10, 9 y 10. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Cornelio subió a orar, dice, en la hora novena. Ahora Pedro sube, dice, a orar en la hora sexta. Sí.
no era ninguna novedad que Pedro suba a orar, porque era un hombre de Dios, un hombre de oración. Pedro es su costumbre, y más que aún él vivió con Jesús, conoció a Jesús y estaba acostumbrado a orar. Entonces dice que Pedro, estando en los planes de Dios para ayudar a Cornelio, él subió a su azotea para orar como tenía por costumbre, y tuvo hambre, dice la palabra. ¿Qué pasa con nosotros cuando queremos orar o cuando nos ponemos en las noches o en cualquier momento del día? Muchas veces estamos orando con los ojos cerrados y en nuestra mente entra otras cosas. Nos distraemos y nos desviamos y oye, estaba orando. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que... Satanás se mete hasta en ese momento. Satanás quiere que no tengas comunión con Dios, quiere apartarnos. Entonces, en este caso, a Pedro le dio hambre. Estaba para orar, estaba orando y le dio hambre y se distrajo. Pero Dios aprovechó esa distracción. Dios dijo, y tuvo hambre. Muchas veces nosotros cuando queremos orar o conversar con Dios, se interpone por alguna desconcentración. Dios aprovechó esa desconcentración y se comunicó con Pedro por medio de un éxtasis. Coordinar el encuentro de dos personas que se encuentran a varios kilómetros de distancia. Así obra nuestro Dios. Mire el encuentro que tenemos ahora. Estamos en Estados Unidos, aquí está mi amigo Julián en Estados Unidos, en Lima, en el Callao, en Piura, en Chepén, en España, en Chorrillos y en Caraballo. Cómo Dios está coordinando. Yo puedo mandar una invitación, pero el que pone los procesos es Dios. Dios es el que habilita. Y no me sorprende que hay muchas interrupciones, como reuniones, trabajo, enfermedad o cualquier otra interrupción. Pero nosotros ahora le estamos dando prioridad a Dios. Y así trabaja Dios. Dios escucha una oración. Para cualquier persona que no conoce de Dios, esto puede ser cualquier casualidad. Pero para nosotros, que nosotros entendemos la palabra, cualquier reunión para Dios no es casualidad. Dios oye las oraciones de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Oye, si nosotros en verdad le estamos buscando, si en verdad queremos tener una comunión con Dios, Dios nos está oyendo porque Dios conoce nuestros corazones. Ahora Dios le envió a Cornelio a que busque a Pedro. Ser buena persona, ser piadoso, ofrendar, ayudar a los pobres y orar a Dios no fue suficiente. Sí fue suficiente para que Dios te identifique y vea que estás con un corazón queriendo buscarlo a Él. Pero no es suficiente para ser discípulo de Cristo. Ahora vamos a ver qué nos dice en Hechos 10, del 11 al 16. Leticia, prima Leticia, vamos a ver qué dice Hechos 10, del 11 al 16. Ya. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ahora, gracias Leticia. Ahora Dios se comunica con Pedro. Ya se comunicó con Cornelio, ya le dio las indicaciones, y mientras los 2 hombres de Cornelio y el soldado iban en busca de Pedro, ahora se comunica con Pedro. En el mismo instante que Pedro iba a orar, en el mismo instante le dio un éxtasis, dice, y lo que ve Pedro en un grande lienzo, ve animales que los judíos, era prohibido para los judíos. En esa época los judíos tenían sus leyes, y esos animales que bajaban era prohibido. Y aquí se aprende Pedro, todavía que Pedro pegaba la palabra, un hombre de oración y un judío piadoso, que él en la vida comió algo impuro, algo prohibido por Dios, él no lo comió.
Entonces su primera respuesta de Pedro fue no. Y nos hace recordar cuando Pedro 2 veces o 3 veces también le dijo no, le dijo a Jesús. Le dijo no. Cuando Jesús le dice, es necesario que vaya a Jerusalén a morir por ellos. ¿Y qué le dijo Pedro? No, Señor, no vayas. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. No es que Pedro sea Satanás, sino que Satanás quiere trabajar en Pedro para impedir que Jesús llegue a la muerte, llegue a la cruz. Ahora, por medio del éxtasis, Dios le está dando una visión a Pedro, pero Pedro no visualizaba. Pedro todavía estaba viendo los animales impuros. Pedro creía que todavía seguía en la antigua ley. Todavía lo que ellos estaban predicando, Pedro todavía no lo discernía. No se daban cuenta bien. Por eso le dijo, no. Y Pedro vio toda clase de animales y él aún no entendía el mensaje. Y como habían animales no permitidos para el pueblo judío, él se negó al mandato. Pedro, levántate, mata y come, porque se presentaban animales que para los judíos eran impuros. Pero no entendía que porque aún se repitió el mandato. Él no entendía, pero el mandato se repitió 3 veces todavía. Pedro pensaba que era por los animales, pero se quedó tratando de discernir. Pedro se quedó pensando, Pedro, levántate, mata y come. El mandato, porque fueron 3 veces y todavía Pedro estaba atónito, dice la palabra. Pedro no entendía y quería discernir. Pero ya su primera palabra dijo no, le dijo a Dios. A Dios le vamos a decir no. A Jesús le vamos a decir no. Pero Pedro muchas veces respondió así de rápido. Así de rápido respondió sin discernir la palabra. Ahora vamos a ver qué dice Hechos 10, del 17 al 20. Mamá. Ya. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Aquí está claro que Pedro todavía estaba tratando de entender la visión, el éxtasis que tuvo y tratar de entender lo que Dios le dice. Pero levántate, mata y come. Y le presenta animales impuros. Pero Dios no se refería a los animales. Dios se refería a las personas. En que ya hoy es permitido todo el mundo para recibir el evangelio. Entonces, Pedro aún sin entender, pero recibió la orden y que acompañe sin temor a los visitantes que lo buscaban, porque Dios lo había mandado. Ahí más o menos comenzó a entender Pedro. Estaba tratando de entender y llegaron los 3 hombres enviados por Cornelio y le dijo, ve, 3 hombres te buscan, no dudes en ir porque yo te estoy mandándole. Entonces Pedro ahí más o menos comenzó a entender, comenzó a ordenar sus ideas y se estaba dando cuenta que su éxtasis no era por los animales, sino era por las personas. Dios nunca le dijo que sus visitantes eran gentiles. Normalmente un judío piadoso no se reunía con los gentiles, pero Dios le dijo que no dudara en ir con ellos. Un judío que iba a entrar, no entraba en la casa de un gentil, de una persona extranjera. Pero ahora vamos a ver qué nos dice Hechos 21, 22 y 23. Daniela. Fuerte. Entonces Pedro, entendiendo donde estaban los hombres, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, testimonio de todas las naciones. No se escucha nada. Fuerte, fuerte. 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose,
Entonces Pedro descendió, dice, de donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Le dijo, he aquí, yo soy Pedro al que tú buscas. ¿Qué es lo que quieres? Dice, ¿por qué causa me buscas? Ellos dijeron, Cornelio el centurión es el que los había enviado. El hombre justo y temeroso, el que oraba a Dios, les envió. Y entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose temprano, fueron allá. Pero se sorprendió mucho cuando vio a los hombres, que eran 2 siervos y un soldado. Entre las 3 personas todavía había un soldado. Y él en ese momento, igual que todos los judíos, los discípulos, los apóstoles de Jesucristo, estaban con las rebeliones de la muerte de Jesucristo, ¿no? ¿Y quién eran los que lo llevaban? Los soldados. Entonces le buscaron a él dos muchachos, 2 siervos y un soldado, identificándolo rápidamente que no eran judíos, pero quedaba la pregunta, ¿por qué Dios los había enviado y por qué quería que los acompañen? Pedro aún se preguntaba, estos no son judíos. Pedro los identificó, no son judíos, pero ¿por qué Dios los envió a mí? ¿Y para qué quiere que los acompañe? Pedro y los demás apóstoles ya se les había encargado la gran comisión, pero ellos predicaban por inspiración de Dios, mas no entendían aún el nuevo pacto. Entonces para Pedro esto era nuevo. Para Pedro era como una enseñanza a la orden que ya había recibido. Era nuevo para Pedro. Él aún no entendía el propósito, pero Dios estaba usando a Pedro para expandir su mente y su corazón. Al recibir la invitación de ir a la casa de un gentil, y más aún de un oficial del ejército romano que quería escuchar el evangelio. Vemos el cambio de Pedro, vemos su primera reacción de Pedro, dijo, no, porque yo nunca he comido un animal impuro. Pero ahora viene el cambio de Pedro. Vemos que Pedro, al recibirlos, al hospedarlos, a los visitantes, y la humildad y mansedumbre de su corazón, al aceptar y hacer algo en contra de sus costumbres judías. Cualquier judío, ok, ustedes vienen a visitarme, ¿qué? Vayan y duerman, allá hay un hotel y hospédense allá. No, él obedeció a Dios. Por más que él tenía una costumbre judía de no mezclarse con los gentiles, él con su mansedumbre, con la humildad que tuvo Pedro, porque en ese mismo instante Dios venía ayudándolo a transformar su corazón de Pedro, ayudándolo a entender el nuevo propósito, ayudándolo a entender que ahora estamos en un nuevo pacto. Y Pedro dejó todas sus costumbres judías, todas lo que ellos pensaban de los gentiles y que apartaban a los gentiles. Él dejó todo eso y los hizo entrar a su casa, los hospedó hasta el día siguiente. De esta manera, aceptando y al día siguiente pidiendo a algunos hermanos de Jope que lo acompañen para testificar, fue al mandato de Dios con los gentiles, para testificar de qué se trataba el mandato de Dios y para que vaya con los gentiles. ¿Quiénes eran los hermanos de Jope? Eran judíos que también estaban ayudándolo a Pedro en la predicción del evangelio, que ellos llevaban el evangelio. Vamos aquí, dice ahora Hechos 10, 24 a 26. Pilar, fuerte. Al otro día habiendo convocado a sus parientes, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo. 26. Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Gracias. Aquí nos habla que ya Pedro va a la casa de Cornelio. Al otro día dice, entraron en Cesarea y Cornelio le estaba esperando. Y Cornelio no lo esperaba él solo con su familia. Cornelio tenía fe y Cornelio estaba esperando esta reunión con ansias. Había invitado a sus familiares y a los amigos más allegados. Había invitado a su casa.
Cornelio para él era una fiesta, era una emoción, estaba esperando con ansias la llegada de Pedro. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y se postró Cornelio a los pies de Pedro. Así dice la palabra, se postró. Pero Pedro, siendo un hombre de Cristo, donde él sabe que al único que hay que adorar es a Cristo, al Dios, mas Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Como vemos ahora a personas que dirigen o se llaman religiosos y les encanta que le adoren, les encanta que se arrodillen, les encanta que les besen las manos. Jesucristo no pide eso. Jesucristo dice, tú quieres ser de mi pueblo, tú quieres ser, pues para que tú seas el número uno, tú tienes que servir a los demás. Jesucristo le lavó los pies a sus apóstoles. Pedro le dijo, no, ¿cómo me vas a lavar? Pero no entendía. Y Jesús le dijo, si no te dejas lavar los pies, entonces no tendrás comunión conmigo. Jesucristo vino a servirnos. Jesucristo no quería que se le postren y que Jesucristo nos dio la enseñanza que nosotros para estar con Él tenemos que servir, tenemos que ser humildes y enseñar que la adoración y la postración tiene que ser simplemente para el Señor, para Dios y para Él que también es Dios. Cornelio tenía mucha fe y estaba muy emocionado esperando la llegada de Pedro, sabiendo que Dios estaba coordinando esa visita, ese encuentro, esa reunión, Dios lo estaba manejando. Invitó a sus familiares y amistades para que presenciaran y testificaran su visión. Cornelio no conocía a Pedro, pero debía considerarlo un hombre de Dios muy especial. Así que no dudó en postrarse en sus pies para adorarlo. Cornelio sabía que Dios le estaba enviando, por eso que él no dudó en postrarse a sus pies. Era entendible su reacción. Todos los que estaban ahí también entendían. Él es un hombre de Dios. Y Cornelio se postra, entonces todos lo entendieron y parecía normal. Pero era incorrecto. Hoy en día vemos muchas acciones parecidas y el hombre perverso permite tal acción, enalteciendo de esta manera al hombre y no a Dios. Pedro corrigió rápido, pero en el mismo instante corrigió esta acción y le dio enseñanza a los gentiles. Le dijo, levántate, también yo soy hombre igual que tú, por lo tanto no debes honrarme a mí, sino al que me envió. Miren la humildad de Pedro y la enseñanza que nos deja ahora. Levántate porque yo también soy humano, pecador igual que tú. Tú que estás arrepentido, tú que estás pidiendo comunión con Dios. Igual yo peco porque los pecados son iguales. No hay pecado grande, no hay pecado chico. Todos los pecados son iguales. Por lo tanto, yo también soy pecador. Así que levántate. Y al que debes honrarlo es al que me envió. Al dueño de esta escritura, a él, al dueño de esta escritura, a él tenemos que honrarlo. A él tenemos que nosotros sentarnos, arrodillarnos o como tú quieras, honrarlo solo a él. Es un claro ejemplo de humildad y mansedumbre de los verdaderos seguidores de Cristo, que buscan servir y no ser servidos. Por lo tanto, no debemos dar ninguna reverencia a ningún ser humano. Y tenemos un ejemplo en Mateo 23:9. ¿Quién iba a leer esto? Mateo 23:9, Daniela. En Mateo 23:9, aquí nos habla bien claro Jesús. No llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra. ¿Quién lo dice? Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a enseñarnos en vida, lo dijo. No llaméis Padre a nadie en la tierra, porque el único Padre está en los cielos. Esa es una gran enseñanza. Es una gran enseñanza que nos dejó. Vamos a ver ahora que nos dice Hechos 10, 27 al 29. Roberto.
Ahora sí, Pedro entendió el mensaje de No, Dios, nada. su éxtasis, Pedro ya lo encajó su idea, ya la inspiración que ellos venían predicando antes, ya acertó, pero Pedro fue bien claro y le dijo, Pedro fue sincero y le dijo los sentimientos de un judío piadoso y lo difícil que fue aceptar esa invitación. Hablando con él y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ya Pedro lo entendió, pero en el transcurso del viaje, al llegar, ir con los gentiles y entrar y ver a Cornelio que se le postró, le levantó, entonces dice, no, ahora sí. Pedro fue sincero, les dijo que era, para él no es nada agradable estar ahí, pero recién entendió que Dios, pero recién Pedro entendió el éxtasis que se le presentó y reconoció que Dios no hablaba solo de animales, sino también de los hombres, del nuevo pacto, de la gran comisión que Jesús le había encargado. Recién comenzó a poner en práctica la gran comisión y que Dios le había mostrado que ahora tanto los judíos como los gentiles tenían que ser evangelizados y si creían tenían la misma oportunidad de ser discípulos de Cristo. Si creían y obedecían la palabra y cumplían lo que Jesús está pidiendo ahora para ser un discípulo, ellos tienen la misma posibilidad, pero tienen también la posibilidad de ser evangelizados, como también los animales que eran prohibidos e inmundos para los judíos, ahora ya no. Todos los animales, muchos animales que ahora nosotros comemos, antes los judíos no podían comer. Entonces Dios limpió, por eso dice, lo que Dios limpió, no lo llames impuro. Ahora tenemos la posibilidad. Pues Jesucristo lo explicó en Marcos 7, 18, 19 y 20, haciendo limpios todos los alimentos. En esos versículos nos dice Jesús, todo lo que entra al hombre por la boca no le contamina, mas lo que sale de su corazón contamina al hombre. Con ese versículo, Jesús le deja claro a todo el pueblo que podemos comer de todo. Todo lo que comes no te contamina. Lo único que te puede dar es una infección estomacal y vamos a botar todo lo que nos sirve. Pero lo que te contamina es lo que sale de tu corazón. Eso contamina al hombre. Esto confirma que los apóstoles predicaban la gran comisión por inspiración de Dios. Ellos recibieron el Espíritu Santo, hablaban en idiomas que no entendían, que ellos nunca la habían leído, nunca, pero la hablaban y la hablaban a la perfección. Entonces, el que estaba hablando era el Espíritu Santo. Y los que hablaban el mismo idioma, hablaban también por el Espíritu Santo, todavía no lo guardaban ellos. Ahora ya Pedro entendió y comenzó a hacer lo que dijo en la gran comisión. Dios, pero con este mensaje de Dios por medio del éxtasis y que tuvo que hospedar y viajar con los gentiles y llegar a la casa de otro gentil y predicar el evangelio, le fue más fácil entender e iniciar la evangelización en todo el mundo. Ahora Pedro entendió el mensaje, Pedro entendió el éxtasis y comenzó a poner en práctica la gran comisión que era llevar el evangelio para todo el mundo. Ya no es solo los judíos, sino ahora todo el mundo. ¿Qué dice ahora en Hechos 10, 30 al 33? Camila. Cornelio le confiesa a Pedro cómo se le dio la visión, cómo
Él mandó al encuentro, como él mandó a traerlo, porque no fue de idea de él, porque él no lo conocía a Pedro, pero le comienza a contar cómo recibió la visión por medio del ángel, porque él envió a buscar, porque Dios, por medio de sus ángeles, se había comunicado con él. Así que él obedeció y él estaba seguro que estaban en la presencia de Dios. Cornelio estaba completamente seguro que estaban en la presencia de Dios y que estaban listos para oír lo que Pedro les traía. Estaban listos para oír, porque el ángel le dijo, ve y trae a Simón, que lo llaman el Pedro, que se encuentra en la casa de otro Simón, que es el curtidor. Es necesario que hagas lo que él te va a decir. Es necesario que hagas algo más. Eres una persona buena, piadosa, oras a Dios, ayudas a los pobres, pero eso no basta. Es necesario que hagas algo más. Por eso mandó a llamar a Pedro. Todo lo que Dios mandó para darnos a conocer. Y Cornelio estaba completamente seguro por fe que Dios estaban en la presencia de Dios. Que Pedro era un hombre de Dios porque lo mandó en su misión a traerlo. Y él estaba segurísimo. Y él estaba esperando qué le iba a decir Pedro. Pedro estaba listo con el mensaje porque había sido preparado por el Espíritu Santo. Y los que estaban en casa de Cornelio estaban listos para escuchar porque también habían sido preparados por el Espíritu Santo. Ambos habían sido preparados. Cornelio recibió la visión y Cornelio invitó a sus familiares y sus mejores amigos. Estaban preparados porque sabían que el ángel de Dios había mandado a traer a un hombre de Dios, a un hombre que sabía el evangelio para que les explicara qué es lo que tenía que hacer. Y Pedro había recibido el don del Espíritu Santo. Ambos estaban preparados por el Espíritu Santo. Cuando se da esta preparación por ambas partes, el corazón está listo y dispuesto para recibir el mensaje, para recibir la bendición, y la bendición aún es más grande. Cuando ambas partes están dispuestos, ambos están preparados por el Espíritu Santo, esa bendición puede hacerse en un solo día o en pocos días según entendamos el Evangelio. Es como en este momento, nosotros esperamos los sábados para reunirnos. Nosotros esperamos entender un poquito más, ir aprendiendo granito a granito, ir conociendo las enseñanzas de Dios. Ese es prepararnos por el Espíritu Santo. Yo estoy aprendiendo también gracias a ustedes, porque ustedes me hacen leer según el tema que se escoge. Yo comienzo a leerle la palabra de Dios, entonces yo me estoy preparando por el Espíritu Santo para llevar el mensaje a ustedes, y ustedes están esperando con ansias, también el Espíritu Santo les está ayudando. Entonces la bendición va a ser grande para todos nosotros que estamos aquí reunidos. Solo está en seguir aprendiendo más, seguir conociendo más la palabra y ver qué es lo que quiere Jesús de nosotros. Nosotros esperamos con ansia los sábados a seguir aprendiendo de Dios. Ahora nuestra bendición es aún mayor, porque el Espíritu está preparándonos y solo queda en nosotros recibir un poco más del Evangelio y ser como Cornelio, listos y dispuestos a oír y a aceptar el Evangelio. Hechos 10, 34 y 35. Cuñada Moni. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace aceptación de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Pero ya está completamente convencido por el don, por el don del Espíritu Santo que habían recibido ellos, y porque el éxtasis que recibió, y porque Jesús les dijo en la gran comisión, ir por todo mundo y predicar el Evangelio. Ahora sí dice que Dios no hace excepciones de personas. Acá Pedro nos confirma. ¿Y por qué? Porque en la época de judíos sí hacían excepciones de personas. Solo eran los judíos. Y el que quería ser salvo tenía que judaizarse, tenía que entrar a la ley judía para poder ser salvo.
Ahora no, ahora todo el mundo tiene la opción de recibir el evangelio y es más simple. Acá Pedro nos confirma el entendimiento del mensaje, de la visión y de lo que recibieron por inspiración. Que para Dios ahora todos son iguales, todos somos iguales y que no hacía excepciones de personas. Y que ahora el pueblo ya no es solo para los judíos, como era antes, sino que ahora su pueblo es de todo aquel que lo teme y que hace justicia y cumple su voluntad. Nosotros, al cumplir su voluntad de Dios, pasamos a ser el pueblo de Jesucristo, los discípulos de Cristo, y pasamos a ser iglesia de Cristo. Los judíos, como eran antes, sino que era el pueblo de los que cumplen su voluntad. Todo aquel que cumple su voluntad es el que pasa a ser ahora el pueblo de Dios, teniendo de esta manera la oportunidad de entrar en el reino de Dios. En el reino de Dios, todo el mundo, ya no hay excepción de personas, sino todos tienen la oportunidad de entrar al reino de Dios. Todo aquel que lo busque y sea evangelizado y cumpla su voluntad del Padre, entonces recibiremos el don del Espíritu Santo para entrar a la iglesia que nos está pidiendo ahora. ¿Cuál es su pueblo de Dios ahora? La iglesia es su pueblo de Dios ahora. Hechos 10, 36 al 39. Señora Inés. Va a leer, don Jairo. Ok, está bien. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Nosotros sabéis que se divulgó por toda la Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan el Bautista. Como Dios urgió en el Espíritu Santo y con poder de Jesucristo de Nazaret, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándolo de un madero. Hasta ahí nomás. Gracias, don Andrés. Gloria a Dios. Este es el evangelio de Jesucristo. El evangelio que los apóstoles nos predican a nosotros es la vida de Jesucristo. Cómo Él se dio a conocer para que nosotros lo reconozcamos que Él es el Hijo de Dios. Dios envió, dice, mensajes a los hijos de Israel, porque primero tenían que ser evangelizados el pueblo judío. Pero el pueblo judío dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Eso le indicó a Cornelio. Ustedes saben todo lo que se divulgó en toda Judea. Y que comenzando desde Galilea, después del bautismo de que predicó Juan. El bautismo Juan decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cómo ellos vieron cuando se posó el Espíritu Santo, recibió el Espíritu Santo Jesús, y todo lo que hacía Jesús sanando y haciendo los bienes era porque Dios estaba con él. Él estaba diciendo en el mundo, yo soy el Hijo de Dios. Pero su gente, los judíos, no lo podían ver, no lo identificaban. Y nosotros somos testigos, dice, somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien lo mataron colgándole en un madero. Pero le predicaba a Cornelio
y a sus familiares y amigos, sabiendo que ellos conocían la historia y explicándoles que Dios le dio la oportunidad a toda Judea, enviando primero a Juan para que anuncie su venida y acercamiento del reino, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, y cómo Jesús anduvo mostrándose y diciéndole al pueblo: aquí estoy yo, reconózcanme, yo soy Jesús. Jesús con sus obras, sanando y curando, se estaba presentando. Él les estaba diciendo: yo soy el Hijo de Dios, he venido para morar con ustedes. Pero el pueblo no lo reconoció. El pueblo aún lo colgó en madero, lo acusó y lo llevaron, lo acusaron de algo que no, de que él se hacía llamar el Hijo de Dios. Y que ellos testificaban todo lo que se predicaba, porque ellos andaron con Jesús y vieron todas sus obras. ¿Quiénes? Los apóstoles, todos. Pedro decía: nosotros andamos con él y nosotros somos testigos de todo lo que Jesús nos dejó. Y que su pueblo, en vez de reconocerlo, ellos lo mataron, colgándole de la cruz. En Hechos 10, del 40 al 43. Prima Liz. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí Jesucristo ya terminó su evangelio. Jesucristo se mostró. Jesucristo no se cansó de decirles a todos los judíos: yo soy el Hijo de Dios. Algunos que podían ver el evangelio, algunos que entendían las profecías, lo reconocieron. Pero los principales judíos, los padres de la patria, los que hacían la ley, o mejor dicho, no los que hacían, sino los que controlaban la ley, son los que no lo conocieron y lo mandaron a matar. Ese es su pueblo de Dios, su pueblo de Jesús. Pero esto tenía que suceder para mandar y cambiar de pacto. Ahora Jesús viene con poder. Jesús resucita y nos da opción ahora a nosotros. Jesús, antes de que muera, nosotros, si en este momento Jesús todavía no hubiese muerto, nosotros no tendríamos opción de vida. Nosotros no tendríamos opción de vivir en la vida eterna con nuestro Dios. Simplemente viviríamos en la tierra nuestro tiempo que estábamos programados, y después nos iríamos a cualquier lado, al infierno, porque no teníamos opción de salvación. Pero ahora, por su sangre de Jesucristo, porque Jesús murió en la cruz, ahora Él se levanta al tercer día con poder, y dice Pedro: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Cómo que se manifiesta? Que se presente. ¿A quién? A los apóstoles. No a todo el mundo, sino a los testigos que Dios había ordenado que de antemano, a los apóstoles, a quien Dios Jesucristo caminó con ellos, a ellos se les presentó. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó a que prediquen el evangelio al pueblo, a todos, y que testifiquen que él es al que Dios le ha puesto por juez de vivos y muertos. A él le dio toda la potestad. Lo leímos hace poco en el versículo, cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, toda la potestad me da a mí, todo el cielo y la tierra, y nadie llegará al Padre sin por mí. Por eso, ahora ir y predicar el evangelio. ¿Qué evangelio? Mi evangelio, el de Jesucristo. Jesús, predique mi evangelio para que crean en mí,
No que crean de la boca para afuera, sino que conozcan cómo fue Jesús, cómo vivió Jesús, cómo murió, por qué murió y cómo resucitó. A este que su pueblo lo mató y que ellos, los gentiles, en ese tiempo lo vieron y que el centurión como soldado romano también tenía conocimiento de él, del sufrimiento y del maltrato que recibió. A este levantó Dios con poder al tercer día, venciendo a la muerte, y mandó que se manifestase, no a todo el mundo, sino a los que caminaron con él, a sus apóstoles. Y ahora, por su muerte y por su sangre, tenemos opción de vida eterna. ¿Quiénes? Todos nosotros, por su gracia, por el amor que nos tiene el Padre, mandó a su Hijo que muera por nosotros, para que por su sangre nosotros podamos tener opción a la vida. Pero no tenía un sermón para un grupo y otro sermón para otro. Pero no tenía varios sermones. Porque Jesús no enseñó varios sermones. Jesús enseñó uno solo. Su evangelio de Jesús es lo único que se tiene que predicar para nosotros aumentar la fe. Pero solo predicaba lo que le fue enseñado en inspiración, en dar a conocer el evangelio. Y por fe, toda persona merece tener la oportunidad de ser salva. Por fe. Ya no es por la ley judía, sino por fe. Y la fe es algo que no se ve. No nosotros pongamos tener algo frente a nosotros para creer. No, ya no es por vista, es por fe. ¿Y qué es la fe? Dice la palabra. La fe es lo que no se ve, lo que nosotros creemos ahora el evangelio, pero no lo vemos. No estuvimos en ese tiempo, pero quedó el Espíritu Santo para que nos contaran. Por fe en un Jesucristo que venció la muerte y que vive, esperando que lo que aceptemos y nos unamos a su reino, esperando Él, que lo aceptemos a Él. Y por medio de sus obras que Él nos dejó para nosotros hacerlo, nos unamos a su reino. Jesús fue bautizado dando el ejemplo e identificándose con humildad. ¿Quién lo bautizó a Jesús? Juan el Bautista. Él nos dio el ejemplo de humildad, de aceptar el bautismo. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Jesús hacía el bien y sanaba a los enfermos, librando a los oprimidos de Satanás. Jesús hizo todo con el poder de Dios, porque Dios estaba con él. Él bajó como ser humano y él no utilizó su poder. Él, para hacer una sanación, simplemente le oraba al Padre y utilizaba el poder del Padre. Y el Padre le concedía porque Dios estaba con él. Jesús hizo todo en presencia de todos. Jesús no armaba un espectáculo y decía, voy a sanar tal día en tal sitio, vayan a ver. No, Jesús se le presentaba a los enfermos en el mismo instante y en el mismo instante los curaba. Jesús fue crucificado. Jesús fue levantado entre los muertos, resucitado a la vista de muchos testigos. Jesús mandó a sus seguidores que predicaran el mensaje de quién es Él en la gran comisión. Lo que estamos ahorita hablando, lo que estamos dándonos a conocer, eso es su evangelio de Jesucristo y eso mandó que predique. Jesús es puesto por Dios en juez del mundo entero. Cuando Jesús resucita, el Padre le dio toda la potestad del cielo y la tierra. Y por tanto, Él tiene el poder ahora. Todos nos debemos a Jesús. Entonces, si yo conozco el evangelio y conozco a Jesús, voy a obedecer a Jesús para yo entrar en su reino. Si no obedezco a Jesús, no estoy obedeciendo a Jesús, estoy haciendo otra cosa que Él no obedeció, que Él no nos enseñó. Entonces, es difícil entrar a su reino si no obedecemos. Hay que obedecer a Jesús, porque Él nos enseñó la humildad. Jesús fue predicho por los profetas. Mucho antes que Él llegara, ya se sabía, ya está escrito en las Escrituras cómo iba a ser. ¿Por quién? Por Isaías y Jeremías, que le acabamos de leer. Pero les explicaba a los asistentes que Jesucristo, después que resucitó, mandó a todos los que comieron y bebieron con Él que prediquen al pueblo
y que testifiquemos que eres el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, y a todo aquel que creyera y obedezca será salvo, y recibirán el perdón de los pecados, y el que no creyere y el que no obedece será condenado. Vamos a ver qué dice Hechos 10, del 44 al 48. No, el 44 al 46 primero. Pilar. 42 y 40, no sé si lo he leído, ¿no? 44. Ah, no, lo tiene el primo. Primo Carlos. 44, 45 y 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Gracias, primo. Mientras oían, dice el sermón, Pedro venía explicándoles el evangelio. Mientras oían, cayó sobre ellos el poder del Espíritu Santo. En Hechos 2 vamos a ver cómo los apóstoles recibieron el don del Espíritu Santo. Ahora que tengan tiempo, ustedes buscan Hechos 2 y van a ver todo lo que, cómo los apóstoles de Jesús recibieron el don del Espíritu Santo. Ese mismo recibieron los gentiles en ese mismo instante cuando ellos venían predicando, quedando los fieles y Pedro muy sorprendido al ver que Dios también le derramó el poder del Espíritu Santo sobre los gentiles, dando señal que ahora todos tienen la oportunidad de seguir a Cristo por medio de la fe y por medio de la obediencia. Con esto ya se completó todo el mandato que recibieron, ir y predicar, y cuando ven que aún que les mandó a predicar, todavía se les derrama sobre ellos el don del Espíritu Santo. Lo que los apóstoles habían recibido, también lo recibieron los gentiles, Cornelio y todos los que estaban presentes. ¿Y qué dice, primo Quique, en Hechos 10, 47, 48? Ahí ya terminó. Le toca a mi tocayo, a Quique. Así es. No, ya, hermano. Listo. Sí. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ya completamente se completó el evangelio, y como se dice ahora en lo criollo, fue como anillo al dedo. Los que iban a oír fueron preparados por el Espíritu Santo, y los que venían a predicar estaban preparados por el Espíritu Santo. Les predicó el evangelio, y antes que termine de predicar el evangelio, vieron que se derramó el don del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y qué le dijo Pedro? Alguien puede, ¿a quién le decía? A los mismos de la circuncisión, a los mismos judíos que habían ido con él para que testifiquen lo que iba a suceder. Le dijo, ¿alguno de ustedes puede impedir que sean bautizados? Dice, ellos que vienen con fe, ellos que fueron Cornelio, que era un hombre piadoso, un hombre bueno, un hombre que daba ofrendas, pero que necesitaba ser evangelizado y necesitaba ser bautizado para el perdón de sus pecados y que entre al reino de Dios. ¿Alguno de ustedes puede impedir esto? Dice Pedro. Nadie puede impedir, porque sabía que era la obra de Dios. Y mandó a bautizar a cada uno de ellos. Preguntándose Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que también recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros. Pedro y los fieles quedaron asombrados
cómo Dios no solo le dio la oportunidad, sino que Dios amaba a los gentiles. No solo le da la oportunidad de poder ser salvos, sino que nos ama, porque le derramó el don del Espíritu Santo. Y también nos da la oportunidad 1, 2, 3 veces, mientras tengamos vida. Dios nos da la oportunidad de ser salvos por medio del bautismo. Al ver que les dio el poder igual que a ellos, y de esta manera mandó a que se bauticen en el nombre de Jesucristo. Y se bautizaron todos los asistentes, todos los que estaban reunidos con Cornelio, se bautizaron. Y se bautizaron todos los presentes. Esto nos enseña que por nuestras obras no lograremos la salvación. Si yo quiero orar, adorar al Padre de una manera, yo soy bueno, yo ofrendo, yo leo la Biblia y yo hago obra de caridad, pero si no hago la obra de Jesucristo, no, mi nombre no será inscrito en el libro de la vida. Tengo que obedecer lo que dice Cristo. En esto nos enseña que por nuestras obras no lograremos la salvación. Aún Cornelio y su familia, demostrando ser buenas personas, temerosos de Dios y que ayudaban a los pobres, eso no bastó para ser salvos. Ellos necesitaban ser evangelizados y reconocer a Jesucristo y bautizarse para el perdón de sus pecados, para recibir el don del Espíritu Santo, y nuestro nombre será escrito en el libro de la vida. Yo les pregunto a toda familia, yo les pregunto, a Pedro se le antojó decirle, tienes que bautizarte. A Pedro se le ocurrió decirle a Cornelio, no, mira, tú eres bueno todo, pero tienes que bautizarte. A Pedro se le ocurrió eso. Si lo entendemos, yo les pregunto a ustedes, ¿a Pedro se le ocurrió? No, primo, eso está escrito. Esa es una orden de Jesús. A Pedro no se le ocurrió ni a ningún apóstol. Y cuando leemos el Evangelio, vemos a Pedro, a Juan, a Ananías, a todos los que son de bíblicos, a todos los que vienen enseñando, al mismo Pablo, todos mandan a bautizarse. Entonces no es cosa de ellos. Vamos a leer qué dice en Juan 3:5, pero esto es lo que Jesús ordena, lo que Jesús nos manda a decir. Juan 3:5, primo Quique. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Más claro no puede ser. Primero tenemos que saber quién nos manda, quién nos ordena. No es el que no naciere de agua y de Espíritu, el que no resucite, el que no nazca por segunda vez. ¿Y por qué Jesús manda a que naciere de agua y de Espíritu? Porque tenemos que resucitar con Cristo. Nosotros, al ser sepultados, porque bautismo significa sepultura, al ser sepultados, matamos al viejo hombre en simulación. Y al salir del agua, resucitamos con Cristo. Entonces, todo aquel que no haya resucitado con Cristo, no podrá estar escrito en el libro de la vida. Familia, este es el estudio bíblico del día de hoy. Les agradezco a todos ustedes por su paciencia. Se hizo un poquito largo, pero yo creo que fue muy edificador. Te necesitas saber de esto. Se necesita aprender por qué Jesús nos manda esto. Porque Él murió por nosotros. Y nosotros nos debemos únicamente a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado la potestad del cielo y la tierra. Dios le dijo, Dios le dio todo, el cielo y la tierra me he dado a mí, dijo Jesús. Por eso mandó a todo el mundo que predique su evangelio. Y todo aquel que crea y con un corazón humilde acepte su evangelio de Jesucristo, lo va a reconocer como que es hijo de Dios. Bien, familia, vamos a hacer un cántico y luego terminaremos con la oración.
Ya. Vamos a alabar a nuestro Dios con este cántico que Camila nos ha separado. ¿Cuál es Camila? Mira, aquí está la Peña de Olea. ¿Y cómo dice que no? Número. No, este es un coro. Es Cristo de la Peña de Oré. Ahí lo tenemos en la pantalla. Sí, lo tengo acá también. Ya. ¿Lo vemos? Cristo de la Peña de Oré. Ya. El 290 es. Sí. ¿Lo vemos? ¿Lo tenemos todos? Sí. Muy bien. Si lo tenemos, vamos a cantar con el corazón y con el espíritu que nos pide. Y en verdad vamos a cantar. Listo, lo tenemos. Cantemos. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. A todo aquel que sufre y va llorando, la paz le ofrece sangre carmesí. Ven a tomar la más dulce que la miel, refresca el alma, satisface todo tu ser. Cristo es la peña, flores que está brotando, agua de vida saludable para ti. Contemplo a Cristo por mí crucificado, en el Calvario vivo manantial de salvación y perdón por el pecado, de vida eterna y de gracia celestial. Ven a tomar la que más dulce que la miel, refresca el alma, satisface todo tu ser. De la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Oh pecador que vas por el desierto, en las candentes arenas del pecado. Oye la voz que te dice ven y bebe. Es Jesucristo quien quiere perdonar. Ven a tomar la que más dulce que la miel, refresca el alma, satisface todo tu ser. Cristo en la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Amén, familia. Amén, amén. Qué bonito escuchar este cántico. Muy bonita la canción. Sí, es hermosa, es hermosa. Muy bonita la canción. Y la palabra lo dice también, que Cristo es la roca que lo acompañó al pueblo judío en el desierto. Bien, familia, vamos a terminar con la oración y de ahí ya quedamos despedidos y nos quedaremos a conversar un ratito más todo aquel que aún tiene tiempo, porque la prima Lucero ya son como las 3 de la mañana allá en España. Bueno, amado Padre, qué hermosas son tus palabras. Cuán grande eres tú, Padre, y te reconocemos por tu inmenso poder, el cual tú tienes para cambiar todos los corazones, Padre. Y porque tú, por medio de tu Hijo Jesucristo, nos ofreciste la vida eterna, el cual nosotros ahora entendemos que la vida eterna y que tu pueblo no es de este mundo, sino es del otro mundo. Pero aún nosotros, Padre, estamos en este mundo y mientras nos toque vivir aquí, Padre, queremos vivirla bien, con tu bendición, poder caminar, poder trasladarme de un lugar a otro sin ningún problema.
sin tener, Padre, la necesidad, pero siempre, Padre, aceptando tu voluntad. Padre, te pusimos unas peticiones en el inicio de esta prédica, de este estudio. Te pedimos que obres en cada una de ellas, Padre, porque tú nos conoces a cada uno de nosotros. Tú sabes, Padre, cuántos pelos tenemos en nuestra cabeza. Entonces, Padre, con eso nos dices todo. Y tú nos conoces nuestros corazones y te pedimos que obres. Nuestra prima Lucía pasará a una operación quirúrgica el día martes. Es de riesgo, Padre, y toda operación es de riesgo. Te pedimos que obres en la prima, que obres en cada petición que pedimos para el mundo entero, para que vivan tranquilos y que tengan la oportunidad de conocer tu evangelio. A mis suegros, que también están aquí reunidos con nosotros, que le des salud, le des paz y le des la oportunidad, Padre, de que entiendan el evangelio también para que puedan ser tus discípulos. A todos los que se reunieron el día de hoy, a su tío del primo Quique, que está en Piura, dale tranquilidad y dale salud para su vida, Padre. Y a todo lo que nosotros hemos pedido, a los que están enfermos por este COVID, por esta enfermedad, a los que están enfermos de otro tipo de enfermedades que también es fuerte, pero sobre todo, Padre, líbranos del pecado, el cual es lo que nos aparta y nos da muerte. Porque tú nos ofreces vida eterna y la tendremos en abundancia. Gracias, Padre, por la esperanza que nos das. Gracias por tu palabra que nos da vida. Y gracias por tu infinito amor que nos tienes. Todas estas cosas, Padre, te lo pedimos siempre pidiendo el perdón de nuestros pecados. Y pidiendo, Padre, que seas tú el que nos enseñes a perdonar a todos los que nos ofenden. Pero que todo sea en tu divina voluntad. También, Padre, te pido que bendigas a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que también están aquí reunidos con nosotros, conmigo, y que aquí estamos, Padre, cada día haciendo la voluntad tuya. Y todas estas cosas, Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén, familia. Amén. Jairo, una